Ok, vamos a buscar Jueces capítulo 4, son 23 versículos, así que vámonos de 4 en 4, y al que no le tocó, pues después le toca. Jueces 4, del 1 al 23. Después de la muerte de Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Por eso el Señor los dejó caer en manos de Jabín, el rey cananeo que reinaba en Hazor. El capitán del ejército enemigo se llamaba Sísara y vivía en Jaroset Goyim. Entonces los israelitas clamaron al Señor para que los librara, pues Jabín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. En aquel tiempo gobernaba Israel una profetisa llamada Débora, que era mujer de Lapidot. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado el Señor Dios de Israel diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti el arroyo de Sisón, y yo traeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sisara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantóse Débora, fue con Barak a Cedes, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Eber, ceneo de los hijos de Hobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Cedes. Vinieron pues a Sísara las nuevas de Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Jaroset Goim hasta el arroyo de Sisón. Entonces Débora dijo a Barak: Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha sido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Jaroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Hazor, y la casa de Eber ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: Ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: Te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo: Estate a la puerta de la tienda, y si alguien viene y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la clavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: Ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Amén. Amén. Y el
mensaje se titula "Y se estremezca la tierra", que no nos va a gustar a los de Colima, porque sigue habiendo réplicas. Terremoto, temblor, sismo y movimiento telúrico son sinónimos. Sin embargo, en el lenguaje común se habla de terremoto cuando el sismo ha causado víctimas o daños severos en las edificaciones, y de temblor cuando el sismo no ha provocado daños. Por definición, un sismo es una sacudida de la superficie terrestre por dislocación de la corteza. Las fuentes son de varios tipos: tectónicas, volcánicas, explosiones o meteoritos, siendo las más comunes las tectónicas. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el SSM, México se encuentra en una zona de alta sismicidad debido a la interacción de 5 placas tectónicas: la placa de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de la Ribera y la placa del Caribe. Por esta razón, no es rara la ocurrencia de sismos, registrándose más de 4 sismos por día que tienen una magnitud igual o superior a 3.5 grados en la escala de Richter, y en total alrededor de 40, de los cuales no sentimos. Sin embargo, los sismos no se distribuyen de manera homogénea, pues hay regiones en que las características del suelo no permiten que ocurran estos, mientras que en Guerrero, Oaxaca y Chiapas ocurren aproximadamente el 80%. Entonces el 80% de los terremotos les tocan a Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Los sismos han marcado a México, no solamente en la memoria cultural, sino también en la educación y práctica en el momento de construir edificios. Los sismos de mayor magnitud en la historia de México, ordenados de mayor a menor, son los siguientes: 28 de marzo de 1787, en las costas de Oaxaca, alrededor de las 11 de la mañana, con una magnitud de 8.6. También se le conoce como el Gran Tsunami Mexicano, debido a que provocó uno de los mayores daños en la historia de Oaxaca, al inundarse todo a su paso hasta 6 kilómetros tierra adentro, cerca de Pochutla, lo que hoy es Puerto Ángel. Entonces, Puerto Ángel, Puerto Escondido, ¿cómo se llama el otro lugar? Bahías de Huatulco, 6 kilómetros. Y se extendió a lo largo de los 450 kilómetros que abarcan las costas oaxaqueñas. Estuvo tremendo ese. Pero los documentos del siglo XVIII muestran que las costas estaban escasamente pobladas, lo que provocó un número relativamente bajo de víctimas para un tsunami de esa magnitud. Hoy en día sería terrible. Bueno, el segundo en magnitud, 7 de septiembre de 2017, en el Golfo de Tehuantepec, a 133 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas, a las 23:49, con una magnitud de 8.2. Provocó severos daños en Oaxaca, se vieron afectadas más de 20,000 viviendas y otras 40,000 sufrieron daños, mientras que en Chiapas se dañaron 46,000 viviendas. Este sismo cobró la vida de 99 personas, de las cuales 79 fallecieron en Oaxaca, 16 en Chiapas y otras 4 en Tabasco. 19 de septiembre de 1985, en las costas de Michoacán, a las 7:17 de la mañana, y en Ciudad de México a las 7:19, con una magnitud de 8.1. Y a pesar de haber ocurrido en las costas de Michoacán, a más de 350 kilómetros de la Ciudad de México, la mayoría de las afectaciones y pérdidas humanas se concentraron en la capital del país. Las cifras oficiales dijeron que durante el sismo fallecieron 5,000 personas.
Sin embargo, otras estimaciones arrojan más de 10,000 decesos, cerca de 50,000 heridos y al menos unas 250,000 personas sin hogar, más de 770 edificios colapsados o severamente dañados y pérdidas económicas que representaron el 2.1% del Producto Interno Bruto y el 9.9% del de la Ciudad de México. 27 de julio de 1957, al sureste de Acapulco, a las 2:44 de la mañana, con una magnitud de 7.8. Se conoce como el Sismo del Ángel, pues el monumento inaugurado en 1910 por Porfirio Díaz, para celebrar la independencia, cayó a tierra desde los 45 metros que tiene la columna, y después de 14 meses de restauración y reforzamiento del monumento, el Ángel de la Independencia fue reinaugurado en septiembre de 1958. Si es que la canción de Chava Flores no tiene razón, de Ángel de la Independencia en mi jardín te he de ver. Y desde entonces la escultura ha permanecido intacta, a pesar de los numerosos sismos que han sacudido, incluido el de 1985, la zona centro de la República Mexicana. Y esta zona es la más afectada, en especial la Ciudad de México, en donde se registró un saldo de 700 muertos y 2,500 heridos. Eso fue en 1957. El 19 de septiembre de 2022, el que acabamos de tener, con epicentro a 63 kilómetros al sur de Coalcoman, Michoacán, a las 13:05, con una magnitud de 7.7. El movimiento se registró en diferentes estados, lo que provocó la suspensión de clases en Jalisco, Colima y Michoacán, además de cortes en el suministro de luz. En Colima, una mujer perdió la vida debido a que le cayó una barda. Sí, creo que es la única, ¿no? Se reportó un desaparecido y 3 heridos de gravedad. Bueno, eso fue lo que dijeron al principio, ¿verdad? Quién sabe cuántos están ahora. Mientras que en Michoacán no se registraron víctimas mortales, solo daños estructurales en viviendas, edificios públicos y carreteras. Por su parte, en la Ciudad de México, hubo afectaciones en 21 inmuebles, de los cuales 17 presentan un daño bajo. Mientras que en el Estado de México se vio afectado el puente que conecta Bosque Real, proveniente de Magnocentro, a la altura de Palma Criolla, en Huixquilucan. 20 de marzo del 2012, en Ometepec, Guerrero, a las 12:02 de la mañana, con una magnitud de 7.5. Generó un tsunami de aproximadamente 1,5 metros y un levantamiento de la costa de cerca de 70 centímetros en el poblado de Punta Maldonado, y se distingue por haber tenido la mayor cantidad de réplicas registradas en los terremotos mexicanos, con 44 eventos de magnitud superior a 4.5 durante los primeros 30 días que siguieron a su ruptura. 4 de abril del 2010, Mexicali, Baja California, a las 15:40, con una magnitud de 7.2. Se conoce como el sismo de Sierra el Mayor Cucapá. El sismo rompió una falla de corrimiento lateral derecho con 120 kilómetros de longitud en dirección a la ciudad fronteriza. Durante el sismo solo se registraron 2 decesos, cerca de 100 lesionados y daños severos en la infraestructura de canales de riego, vivienda, carreteras, puentes, escuelas y hospitales, entre otros. El 19 de septiembre del 2019, en Puebla, a las 2:40 de la mañana, con una magnitud de 7.1. Uno de los sismos más mortales para México, que cobró la vida de 370 personas y dejó a 7,289 heridos. Además, se derrumbaron 57 edificios y un número mayor resultó gravemente dañado. 19 de noviembre de 1912, en Acambay, Estado de México, a las 7:12 de la mañana, con una magnitud de 7. Se conoce como el sismo de Acambay. La ruptura del sismo sobre una falla normal se extendió unos 50 kilómetros de largo
y al ser poco profunda, dejó sobre la superficie de la tierra fracturas con más de 1 metro de altura. Los daños fueron muy importantes en la región, donde la escasa infraestructura y varios poblados quedaron severa o completamente destruidos. Esos son los de 7 para arriba. Los de 7 para abajo, esos no los menciono. Y el lugar en que te encuentras cuando ocurre un terremoto influye mucho en tu percepción. No es lo mismo estar en la calle que dentro de un edificio, o en el piso más alto de este, o en un edificio muy alto. Es diferente si estás en un sitio cuyo subsuelo perteneció a un lago, Ciudad de México, o en uno de tepetate o de roca, como es acá arriba. Y vamos a ver que la Biblia explica por qué tiembla la tierra. Vamos a ver un poco de lo que dice. Y no va a ser algo que los geólogos hayan visto en la escuela. El primer punto es ante la presencia de Dios. Éxodo 19, 17 al 18. Ante la presencia de Dios. Éxodo 19, 17 al 18. Amén. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y aquí la palabra para temblar es harat. Y es temblar, es moverse, también puede ser estar sobresaltado, puede ser también tener miedo. Y el significado de la raíz es sacudir, del cual se derivan los significados como temblar y miedo. Entonces aquí dice que era un movimiento muy grande, en gran medida. El comentario exegético del Antiguo Testamento dice: el Wadí, y un Wadí es un valle en árabe, el Wadí Rajé, donde el pueblo estaba, tiene una espaciosa llanura arenosa, inmediatamente enfrente de Es-Suqsafé, considerada por Edward Robinson, a quien se le considera el padre de la geografía bíblica. Este hombre vivió de 1794 a 1863, como la montaña en la cual fue dada la ley. Y el comentario sigue diciendo: medimos esta llanura y calculamos toda la llanura como de 3 kilómetros de longitud, y en anchura de 300 a 600 metros, como una superficie de 1,5 kilómetros cuadrado. Este espacio es casi duplicado por otro valle que entra desde el oeste y por un área ancha y llana del Wadí Sheikh hacia el este, que sale en ángulo recto con la llanura principal y es igualmente visible desde el frente y cumbre de la montaña. El examen del lugar nos convenció de que aquí había espacio bastante para satisfacer todas las condiciones del relato de la Escritura, en lo que cuenta acerca de la asamblea de la congregación para recibir la ley. Acuérdense que era más de 1 millón de gente. Aquí también uno puede ver lo oportuno del mandato de poner cerco alrededor de la montaña, para que ni hombre ni bestia se acercaran demasiado, porque se levanta como un muro perpendicular. Pero Jebel Musa, la vieja Sinaí tradicional, y el pico más alto, tiene también un valle espacioso, el Wadí Sebasillé, capaz de dar cabida al pueblo. No se sabe de seguro sobre cuál de estas dos montañas estaban. Y el Jebel Musa tiene una altura de 2.285 metros. Y bueno, y aunque aquí en Loma de Cristo estamos a 2.400 metros, pues eso no nos impresiona, ¿verdad? Pero esto es sobre el nivel del mar. Entonces, imagínate una montaña de 2.245 metros.
y la descripción que hacen las escrituras. Retumbaron truenos, destellaron relámpagos, una nube densa descendió sobre el monte. Se oyó un fuerte y prolongado toque de shofar, de un cuerno de carnero, como se va a oír hoy al ponerse el sol. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos, y todo el monte se sacudía violentamente. Y por supuesto que todo el pueblo tembló. Ahora, no faltan los comentaristas que en lugar de apreciar la teofanía que de primera mano Moisés describió, quieran explicar que todo lo acontecido era solamente un volcán en erupción. Si así hubiese sido, Moisés estaba loco. Y quienes lo seguían, lo estaban todavía más. Los gases volcánicos probablemente lo habrían dejado inconsciente. El calor extremo habría quemado sus pulmones, haciendo que sus órganos fallasen. Y seguramente el agua en su cuerpo habría hervido. Entonces estos comentarios que dicen, no, es que era un volcán. Pues Moisés estaba loco por andar subiendo un volcán en erupción. Cuando saliste, oh Dios, al frente de tu pueblo, cuando a través de los páramos marchaste, la tierra se estremeció, los cielos se vaciaron delante de Dios, el Dios de Sinaí, delante de Dios, el Dios de Israel. La presencia de Dios no solo estremece a la tierra. Otra razón por la cual tiembla, ante la voz de Dios. Ante la voz de Dios. Salmo 29, del 1 al 11. Salmo 29, del 1 al 11. Amén. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros. Al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cádiz. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Amén. Amén. Y voz del Señor se repite 7 veces. Y la palabra para voz en hebreo es kol. Y kol describe un sonido. Puede ser cualquier tipo de sensación o impresión que produce un estímulo en el oído humano. Muchos de estos sonidos pueden servir de señal, a diferencia de una voz que produce algún tipo de comunicación verbal. Voz, sonido audible e inteligente del hombre o de Dios. También puede ser grito, acción y efecto de levantar la voz. Pero también puede describir un trueno, el estruendo que le sigue a un rayo. El autor de este salmo es David. Y en este salmo describe lo que la voz de Dios puede hacer. Domina las aguas. Vean Marcos 4:41. Marcos 4:41. Amén. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Y el contexto de Marcos 4:41 es cuando los discípulos y Jesús están en la barca. Jesús está dormido, se desata la tormenta y los discípulos
Despiertan a Jesús. Dicen, oye, ¿qué no es que perecemos? Ay, hombre, es de poca fe. Y hace que se calme todo, ¿no? Entonces por eso los discípulos dicen, ¿quién es este? Que aún las aguas obedecen. ¿Te imaginas lo que la llenura del Espíritu Santo podría hacer a través de ti? Porque una vez más insisto, cuando Jesús estuvo como ser humano entre nosotros, se despojó de sus atributos divinos. Entonces, todos estos portentos es el Espíritu Santo obrando a través de Cristo. Entonces, ¿te imaginas lo que el Espíritu Santo podría hacer a través de ti? Si estás lleno y te dejas usar por Él. Porque Jesús dijo, cosas mayores podréis hacer. Sí, pero hay que estar lleno. Hay que ser obediente, hay que dejarse usar. David también dice que es poderosa. Es decir, que tiene el potencial de emplear fuerza al realizar alguna función. La voz del Señor es espléndida, majestuosa, aquello que es hermoso y que inculca pavor, que atribuye grandeza o superioridad, algo que es majestuoso. Y este salmo ha sido considerado una polémica contra Baal. Baal era la deidad cananea de la tormenta. Y se considera que es una polémica, pues el Señor se manifiesta en la tormenta sobre los montes de Fenicia, baluarte de la adoración a Baal. Y se burla de los dos importantes símbolos fenicios de estabilidad y fortaleza: los cedros del Líbano y el monte Hermón, que viene como Sirión, y algunas versiones ponen Sarión, que es la montaña más alta de ellos. Y hace que este brinque como cría de búfalo. Y hemos visto imágenes en la tele, ¿no?, de cómo brincan los animalitos estos. La voz del Señor produce llamas ardientes. La voz del Señor estremece el desierto, hace parir a las ciervas y desgaja los árboles. La deidad local, y estoy hablando de México, que tiene los atributos de Baal, y su nombre realmente no importa, queda igualmente humillada ante la voz del todopoderoso creador del universo. Y que lo entiendan quienes pretenden adorar a las deidades, demonios, que regían en este país en la antigüedad. Y de igual manera aquellos que adoran a la niña blanca, que de santa no tiene nada. Y es Tonantzin sin maquillaje, la Coatlicue, que no tiene ningún poder sobre todos los que hemos nacido de nuevo. Romanos 6, del 5 al 11. ¿El 5 al 11? 6, del 5 al 11. Amén. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también nos haremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos en Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más en Él. Bueno, en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. La muerte no se enseñorea más de Él. Y alguien podría decir, bueno, es de Cristo, sí. Pero la Biblia dice que nosotros estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Así que la muerte no se enseñorea más de nosotros. ¿Y qué es lo que le da miedo a mucha gente cuando tiembla? Pues que se puede morir. Pues, ¿miedo a qué? Pero se siente feo, ¿eh? No, se siente feo, sí. Déjame decirte. Sí da miedo, porque te caiga algo encima y así. Así que la voz de Dios no solo estremece a la tierra. Otra cosa que hace que la tierra se estremezca es la ira de Dios. Isaías 24, del 1 al 23.
Isaías 24, del 1 al 23. La ira de Dios. Entonces lo leemos 4 algo así. Pues sí, de 4 en 4. Isaías 24. 24, del 1 al 23. Y pues sí, Ok. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al obro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Sí. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto, sempiterno, perdón. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebusco después de la vendimia. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar se ha nombrado Jehová, Dios de Israel. De lo postero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí. Prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricaciones desleales. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red. Porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. ¿Ya cuántos llevo? Será quebrantada de todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra en gran manera, será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos será glorioso. Amén. Amén. La tierra sufre por los pecados de sus habitantes, porque han torcido las instrucciones de Dios, han violado sus leyes y quebrantado su pacto sempiterno. Tiemblan los cimientos de la tierra. La tierra se tambalea como un borracho. Tiembla como una carpa en medio de una tormenta. Y esta visión que tuvo Isaías llama nuestra atención a la consumación de los tiempos y al juicio final del mundo. En este capítulo, el profeta fue más allá de los castigos a cada una de las naciones que circundaban a Judá y que quedaron registrados en todos los capítulos anteriores.
por decirlo de alguna manera, el Señor abrió un poco más las puertas de la eternidad para que el profeta pudiera atisbar ahí. Cristo les recordó a sus discípulos que antes del fin vendrán guerras, cataclismos y terremotos, como seguramente la humanidad no ha vivido. Mateo 24, 6 al 14. Mateo 24, 6 al 14. Amén. ¿Sí? Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras, pero no se angustien, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no será el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en distintos lugares. Todo esto será el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para ser torturados, y los matarán, y todos los odiarán por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos tropezarán, y unos a otros se traicionarán y odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que resista hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Amén. Entonces, lo que estamos viviendo son principio de dolores. Y qué bueno que no soy mujer, porque no tengo ni idea, ni que imaginarme lo que son los dolores de parto. ¿No quieres? Ni quiero. Pero dice el versículo 14, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Y decía hace 2 sermones que era del 45% del mundo no sabe ni siquiera que Jesús existió. Así de cerca está el fin del mundo. Sin embargo, cada desgracia debiese recordarle al ser humano su impotencia e insignificancia, para que a un lado su orgullo y deseo de vivir en independencia de su Creador. Sin embargo, la Biblia dice que pocos lo harán. Lucas 13, 22 al 24. Lucas 13, 22 al 24. Amén. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué no van a poder? Porque en lugar de confiar en tener una relación personal con Jesucristo, están depositando su fe en una religión, ritos, tradiciones, en sí mismos o en cualquier otra cosa que no es Dios. Mateo 7 del 13 al 14. Mateo 7, 13 al 14. Amén. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Amén. Sí, es mucho más fácil irse con la corriente del mundo. Es mucho más fácil hacer como todo mundo hace. Es mucho más fácil tener solo una religión y cumplir los ritos. Es mucho más fácil no nadar contra corriente y llevarme bien con mis cuates. Mateo 22, 14. Mateo. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. Y Dios está llamando a todos. El problema es de que no todos dicen que sí. Juan 5:25. Juan 5:25. Amén. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán.
Amén. ¿Y a qué se refiere aquí con que los muertos oirán la voz? En que si tú estás obedeciendo la gran comisión, si te estás dejando usar por el Espíritu Santo a través de tu don, estás llevando las buenas nuevas de salvación. Y quien escucha las buenas nuevas de salvación está oyendo la voz de Dios. Quien no ha nacido de nuevo está muerto espiritualmente. Necesita oír el Evangelio para que en vez de estar muerto pueda estar vivo. A eso se refiere aquí de que los muertos oirán la voz y entonces van a vivir. Finalmente, cada problema está señalando hacia el gran final, hacia el regreso de Jesucristo como juez. Ya no viene como Salvador, ya no viene como el Cordero, ahora viene como juez, viene como el león, viene como el rey. Y ese regreso va a afectar al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Segunda de Pedro 2, del 4 al 9. Segunda de Pedro 2, del 4 al 9. La piedra viva. Acérquense a él, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. No, 4 al 9. porque si Dios no perdonó. Segundo de Segunda 2, porque creo que estás en primera. A ver, Carlitos, Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otros 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Amén. Entonces hay mucha gente que dice, no, es que Dios es amor. Si Dios me ama la mitad de lo que me ama mi mamá, no va a permitir que yo acabe en el Hades por una eternidad. Te tengo noticias, sí, Dios es amor. Y Dios te ama más que lo que te ama tu mamá. Pero el atributo de que Dios es amor no está por el atributo de que Dios es justo. Entonces sí, Dios es amor, pero también es justo. Y en su justicia, aquel que decidió no tener una relación con Él, no la va a tener eternamente. Aquel que decidió que quería pecar, pues va a vivir con las consecuencias de su pecado, no solamente aquí, sino por la eternidad. Apocalipsis 20, del 10 al 15. Apocalipsis 20, del 10 al 15. Amén. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Y ojo, aquí quiero hacer una anotación. Reina Valera, al menos la versión 60,
llega a traducir Hades, el Hades en griego, como infierno. Es una mala traducción. Porque si ven Apocalipsis, ¿cómo puedo lanzar el Hades y Tánatos al lago de fuego? No es lógico. Bueno, es porque la traducción no es completamente fiel a lo que dice el original en griego. Entonces, ¿quién va a acabar en el lago de fuego? La Trinidad diabólica y todos aquellos cuyo nombre no está en el libro de la vida, Tánatos y Hades. Bueno, esos van al lago de fuego. Mateo 25, 41. Mateo 25, 41. Amén. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y entonces, ¿para quién fue preparado el fuego eterno? Para el diablo y sus ángeles. Y sí, hay muchos programas mexicanos y muchos chistes donde el diablo manda en el infierno. Pues están equivocados. Va a estar igualmente atormentado. El diablo no manda en el infierno. El infierno fue hecho para que paguen él y todos los que lo siguieron su desobediencia. ¿Por qué va a haber seres humanos ahí? Pues porque decidieron que no querían estar con Dios. Y nada más hay de dos sopas. ¿Estás con Dios o no estás con Él? No, me voy al purgatorio. No existe. ¿Cómo se llama? Me voy al limbo. Tampoco existe. La Biblia habla de que hay dos lugares como destino eterno: en la presencia de Dios o separado de Dios eternamente. Así que en el infierno el diablo no manda. Pero tampoco es un lugar agradable si tú no naciste de nuevo. Y este capítulo de Isaías, todo el capítulo 24, hay quien lo considera como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, por lo que está describiendo. Así que la indignación de Dios no solo estremece a la tierra, también estremece el mundo espiritual. Conclusión, también tiembla ante el juicio de Dios. Isaías 54, 10 al 17. Isaías 54, 10 al 17. Ahora sí, amén. Isaías 54, 10. Okay. Podrían moverse los montes, podrán temblar las colinas, pero mi misericordia jamás se apartará de ti, ni se romperá mi pacto de paz contigo. Lo digo yo, el Señor, quien tiene de ti misericordia. Pobrecita, la tempestad te ha azotado, y nadie te ha brindado consuelo, pero voy a ponerte por cimientos piedras de carbuncio y de zafiro. Tus ventanas las haré de piedras preciosas, tus puertas serán de piedra de carbuncio. ¿Carbunclo? ¿Eso? Carbunclo, perdón. Y toda tu muralla será de piedras preciosas. Yo, el Señor, enseñaré a todos tus hijos, y su paz se verá multiplicada. Tu adorno será la justicia, y no tendrás nada que temer, porque la opresión se alejará de ti, y nunca más se te volverá a acercar. ¿Hasta qué número? 17. Perdón. Si alguno conspira contra ti, no será con mi ayuda. El que contra ti conspire, caerá muerto ante tus propios ojos. Yo he creado al herrero, al que atiza las ascuas en el fuego y saca luego las herramientas para hacer su obra. Y yo he creado también al destructor para que destruya. No saldrá victoriosa ningún arma que se forje contra ti. Y tú condenarás a toda lengua que en el juicio se levante contra ti. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Su salvación viene de mí. Yo, el Señor, lo he dicho. Amén. Amén. Y este carbunclo, otras versiones lo ponen como antimonio, que es una palabra más conocida para todo el mundo.
En el momento en que Isaías escribió estas palabras, parte de esta profecía estaba aún por cumplirse. Pero Isaías escribió como si ya hubiese pasado. Y recordemos que quienes estamos limitados por el tiempo somos nosotros. Y que Dios habita en la eternidad. La acción de Dios en contra de su pueblo era muy justa. Pero les recordó que a pesar de su desobediencia y el exilio al que estaban siendo llevados a Babilonia, su amor no es solamente profundo, ancho, alto y grande. Vean Efesios 3, 14 al 19. Efesios 3, 14 al 19. Amén. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos en esto mismo, sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a lo que hemos llegado, seguimos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Amén. Y ahora Pero- Efesios 3. Vámonos a Efesios 3, 14 al 19. Buenos versículos también. Amén. Aquí está. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante Amén. el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Amén. Entonces, aparte de ser profundo, ancho, alto y grande el amor de Dios, también es permanente. Juan 3:16. Todos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Y Romanos 5:8. Amén, ahora sí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Su amor es permanente. Y la aflicción que soporta o tuviese que soportar el pueblo escogido. Vean 1 de Pedro 1 del 5 al 9. 1 de Pedro 1 del 5 al 9. Amén. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, su prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. 9. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Amén. Entonces, ¿te alegras cuando estás en aflicciones? Pues creo que nos cuesta mucho trabajo. Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Amén. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Amén. Amén. Entonces, en Isaías había una promesa al pueblo. Y alguien podría decir, sí, no, pero era el pueblo de Israel. Bueno, Pedro dice que yo antes no era pueblo, pero ahora soy parte del pueblo. Y comentaba yo de que si tuvieras que pasar por la tribulación, que son 7 años comparados con la eternidad, pues Pedro está en la misma línea que yo. Dice que la aflicción es breve, mientras que el amor de Dios es infinito y su misericordia es eterna. ¿Por qué es así? Por la obra de Jesús, el siervo del Señor. Dios ha prometido velar por su pueblo y que todas las cosas obrarán para el bien de los que lo aman. Romanos 8, 28 al 34, porque nada más citan siempre el 28. Y cuando citan nada más el 28 lo pueden acomodar bien torcido. Amén. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por todos nosotros. Amén. Entonces, sí, todas las cosas ayudan a bien para que cada día te parezcas más a Cristo. Y podemos confiar que el amor de Dios es constante y verdadero. Y el Señor pone de relieve su fiel amor con una comparación. Lo más inmutable y duradero que conocemos sobre la tierra son las montañas, que permanecen de generación en generación. Si el Everest, con sus 8,000 y cacho metros, pudiese ser sacudido y quitado, el amor de Dios no cambia. Y su pueblo es el objeto de su amor y de su compasión. De su amor fluye nuestro consuelo, nuestra paz y nuestra confianza, sin que importe lo que pueda deparar el futuro. El amor de Dios es un amor profundo y constante, que tiene compasión de quienes optamos no por una religión, sino por una relación cercana, íntima de amor con Él, gracias a la obra de Jesucristo. Juan 1, del 11 al 14. Juan 1, del 11 al 14. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Era necesaria la encarnación para que nosotros pudiéramos ser salvos. Quienes confiamos en Dios y lo que Él ha hecho para redimir a la humanidad, según a los Corintios 5:21. Según a los Corintios 5:21. Amén. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Decía que tenía que haber la encarnación
porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y como seres humanos no podíamos pagar el precio del pecado, pero Jesús sí. Y por eso, cuando Él muere en la cruz por nosotros, la justicia de Dios se manifiesta sobre Él. Pero cuando yo acepto su sacrificio vicario, su sacrificio en lugar mío, esa justicia que fue sobre Jesús se me imputa a mí. Y soy justificado, soy nombrado justo. 1 Timoteo 3:16. Amén. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Amén. Y hay mucha gente que no puede creer que Dios se haya hecho hombre. Bueno, el misterio de la piedad es grande y es por fe. Y la fe es don de Dios. La fe es poder oír la palabra de Dios. Entonces, convendría que todos esos que no creen, pues empezaran a leer la Biblia. Como me dijo un amigo, que espero que antes de morir haya tomado la decisión correcta: voy a leer la Biblia para discutir contigo y demostrarte que estás equivocado. Vas. Estamos seguros que nada puede cambiar la profunda y eterna compasión que Dios tiene por su pueblo. Y los creyentes de todos los tiempos estamos incluidos. Por la obra de Jesús, los creyentes tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en los temblores. Filipenses 4:7. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Pero tengo que tener mis pensamientos en Cristo Jesús. Colosenses 3:15. Amén. Que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Amén. Amén. Que en nuestros corazones gobierne la paz de Cristo. Me acabo de acordar de una anécdota familiar, creo que fue en 1957. Mi abuela paterna y una tía abuela decían que eran metodistas, pero realmente yo no puedo dar fe de que hayan sido practicantes. Y creo que en el de 1957 mi tía abuela, cuando empezó el temblor, decía: glorifica mi alma al Señor y retiemble en sus centros la tierra. Que la paz de Cristo gobierne tu corazón. Dios controla todas las cosas. Hasta los enemigos del pueblo de Dios están bajo el control del Señor Todopoderoso. Sin embargo, de vez en vez, en este mundo de aflicción y tormento, los hijos de Dios sufrimos problemas y dificultades. Hay quienes son perseguidos, nada más pregúntenles a los chinos, vejados y aún asesinados por causa de la fe en Cristo. Pero, sin que importen las circunstancias, podemos estar seguros que el pueblo de Dios está siempre bajo el cuidado de su Hacedor y Redentor. Él hará que hasta las peores cosas que soportamos sirvan para que cada vez nos parezcamos más a Cristo y lleguemos a la estatura del varón perfecto. Efesios 4, del 11 al 16. Efesios 4, del 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doctrina de todo viento de doctrina,
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe de su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. 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 Entonces, la función del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor también maestro, es capacitar a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio. ¿Cuál es el ministerio? Reconciliar al mundo con Dios. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Entonces, mi función es que seas un buen embajador del Rey, llevando las buenas nuevas de salvación. Por eso la insistencia en los discipulados, por eso la insistencia en que mantengas una relación cercana, íntima de amor con Dios, que no dejen de congregarse. La tierra se estremece ante la presencia, la voz, la indignación y el juicio de Dios. Salmo 46, del 1 al 3. Amén. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Amén. No temeremos aunque la tierra sea removida. ¿Por qué? Porque Dios es mi amparo y fortaleza. Y concluyo diciendo, estando con Jesucristo, que la tierra se estremezca. Amén. Y, Señor, ciertamente cuando la tierra se estremece no es algo que nos agrade. Y como seres humanos nos da temor. Pero, Señor, debes darnos más temor en no obedecer tu voz, en no hacer lo que tú nos has mandado a hacer, el vivir como el resto del mundo vive. Y, Padre, pues te pedimos por todos aquellos que a pesar de los temblores, solamente en ese momento se acuerdan de que tú existes y después vuelven a su vida como lo han hecho, desoyéndote a ti, desobedeciéndote a ti. Te pedimos que cada vez que la tierra tiemble, ellos puedan recapacitar en cómo está su relación contigo. No en si cumplen una religión, ritos, tradiciones, no. En cómo está su relación contigo. Y, Señor, que nosotros que sí tenemos una relación contigo, no seamos omisos en llevar las buenas nuevas de salvación a quien necesita oírlas con urgencia. Porque hay un momento en que no será por un temblor de tierra que ellos tendrán miedo, que ellos tendrán pánico. Será porque tu ira se descargará sobre ellos. Señor, que tengamos eso en mente y compartamos las buenas nuevas de salvación. Y te damos gracias porque nosotros podemos estar tranquilos cuando la tierra es removida. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, hermanos de internet, estamos despedidos. Si el Señor no dice otra cosa, pues nos vemos el próximo domingo. Cuídate. Si no tienes una relación con Cristo, mándanos un mensaje para que te digamos cómo tenerla. Y si ya la tienes, pues cumple con la gran comisión. Shalom, shalom.